Hola a todos, bienvenidos a Cultivate Tips. Espero tengan un lindo día y estén listos para conocer sobre Samuel Morse. Y sin más demora, empezamos. El inventor y pintor estadounidense Samuel Finley Breese Morse nació el 27 de abril de 1791 en Charlestown, Massachusetts. Era hijo de un pastor calvinista y destacado geógrafo, que trató siempre que su hijo recibiera una educación esmerada. Inició los estudios en la Academia Phillips de Dover y se graduó en la Universidad de Yale en 1810, orientándose hacia la pintura, estableciendo su estudio en Nueva York. Su cuadro más conocido es un retrato de Lafayette que pintó en 1825. En la universidad, Morse nunca demostró mucho interés por las clases, excepto por la pintura y la electricidad, lo que causó no pocas veces la desesperación de sus padres y profesores. Morse decidió dedicarse a la pintura, aunque también le interesaba mantenerse al tanto de los últimos descubrimientos y experimentos relacionados con la electricidad. Después de graduarse en Yale, trabajó unos meses como oficinista en una editorial de Boston, hasta que logró convencer a los padres para que le permitieran ir a Londres a estudiar Bellas Artes, ciudad donde se convertiría en retratista y escultor de éxito, y se convirtió en pintor de escenas históricas. Cuando regresó a su país, notó que las pinturas de escenas históricas no gustaban entre sus paisanos, por lo que dio un giro hacia la especialización del retrato. A los 27 años conoció a Lucrecia Walker, una bella y culta joven de la que se enamoró y con quien terminó casándose en 1818. Se establecieron en New Haven, Connecticut, y las cosas pintaban bien para el artista, mucho trabajo y una joven y bella esposa. Desgraciadamente la historia no tiene un final feliz. En 1825, Samuel recibió el encargo de pintar un retrato del Marqués de Lafayette, un destacado militar francés que había participado en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos y era amigo personal de Alexander Hamilton y Thomas Jefferson. Morse se trasladó a Washington para el trabajo y pocas semanas después recibió un mensaje de su padre con la noticia de que su esposa estaba muy enferma. Al día siguiente, cuando se preparaba para viajar de vuelta a casa, otro mensajero le entregó la mala noticia de que Lucrecia había muerto. Tuvieron 4 hijos. Después de nacer el cuarto, su mujer murió, dejando desconsolado al inventor, por doble partida, pues no solo había perdido a su amada esposa, sino que no había podido estar con ella en sus últimos momentos. Aquel hecho cambiaría el rumbo de su destino. El hasta entonces pintor pensó que debía existir un sistema de comunicaciones a larga distancia, más rápido que los caballos, y a ello decidió dedicar toda su vida. A pesar de ser un genio, no llegó a ganar mucho dinero como pintor y durante esos años malvivía con sus escasos ingresos. En ocasiones llegaba a pasar días sin comer, en lo que esperaba el pago por algún cuadro o lección de pintura. Samuel Morse se casaría posteriormente en segundas nupcias. A su regreso a los Estados Unidos en 1825, se estableció en la ciudad de Nueva York, trabajando como profesor de Bellas Artes en la Universidad de Nueva York, donde se ganó la vida como retratista, convirtiéndose en uno de los pintores más importantes y respetados del país. En esos años, Morse pintó lo que se considera su obra maestra, Hércules muriendo, que fue premiado con medalla de oro, un óleo sobre lienzo expuesto en la actualidad en la Galería de Arte de la Universidad de Yale. Llegó a realizar más de 300 obras antes de abandonar la paleta y el pincel. De paso, en 1826, participó en la fundación de la Academia Nacional del Diseño en Nueva York y fue su primer presidente. En la universidad entró en contacto con expertos en electromagnetismo que le pusieron al corriente del estado de la técnica. En la primera mitad del siglo XIX, la revolución industrial había impulsado grandes avances en la ciencia. Uno de los campos en los que había gran interés era el del electromagnetismo, descubierto en 1821 por el científico danés Hans Christian Ørsted y desarrollado por el francés André-Marie Ampère y por el inglés Michael Faraday. Morse se interesó también por el tema y dedicó los años siguientes a estudiarlo, pues pensó que aquella fuerza de la naturaleza podría ser el vehículo que él buscaba para transmitir señales a largas distancias. En realidad, el telégrafo ya había sido inventado y existían varias versiones, pero todas muy complejas y de poca utilidad comercial. Morse dejó la pintura de lado y trabajó para mejorarlos. Tiempo después, Morse regresó a Europa y poco a poco le fue presentando más atención a la química y a la electricidad.
especialmente en lo relacionado con los descubrimientos realizados por el francés André-Marie Ampère acerca de la corriente eléctrica y el magnetismo. Su latente interés por los asuntos de la electricidad se concretó durante el regreso de un viaje por Europa, el cual emprendió luego de la muerte de Lucrecia. Cuando estudió en Yale había aprendido que si se interrumpía un circuito se veía un fulgor, y se le ocurrió que esas interrupciones podían llegar a usarse como un medio de comunicación. Esta posibilidad le obsesionó. En 1829 volvió de nuevo a Europa y en 1832, en el viaje de vuelta, a bordo del buque Sully, conoció a Charles Jackson, que estaba muy interesado en los progresos de la electricidad y tenía conocimiento de los experimentos de André Ampère con electroimanes, y concibió la idea de crear un telégrafo eléctrico que sirviera para enviar mensajes a largas distancias a través de un cable. La idea no era nueva, pero hasta ese momento nadie la había materializado. Durante el viaje de regreso, ambos charlaron extensamente sobre estos temas y poco a poco en Morse surgió la idea de construir un telégrafo. Al llegar a tierra de aquel viaje en 1832 ya se había diseñado un incipiente telégrafo y comenzaba a desarrollar la idea de un sistema telegráfico de alambres con un electromagneto incorporado. El 6 de enero de 1833, Morse realiza su primera demostración pública de su telégrafo, pero se encontró de nuevo con dificultades económicas y tuvo que dedicar la mayor parte de su tiempo a pintar y a dar clases de arte en la universidad de dicha ciudad. A la edad de 41 años, se internó en la tarea de construir un telégrafo práctico y despertar el interés del público y del gobierno en el aparato para luego ponerlo en marcha. En 1835 apareció el primer modelo telegráfico que desarrolló Morse. 2 años más tarde abandonó la pintura para dedicarse completamente a sus experimentos, lo cual oscurecería sus méritos como pintor. Leonard Gale, profesor de química de la misma universidad, sintió curiosidad por los experimentos de su colega y le prestó su colaboración. Alfred Vail, antiguo alumno de la universidad, asistió a una demostración que Morse estaba llevando a cabo en el laboratorio del profesor Gale y se sintió enormemente atraído por los experimentos, así que con el beneplácito del inventor decidió participar en ellos. El padre de Vail poseía una fábrica de productos metalúrgicos en Morristown, New Jersey, y decidió, además de apoyarles financieramente, proporcionarles un taller en dicha fábrica para que su hijo y Morse pudieran trabajar en la mejora del telégrafo. En realidad, la mayor parte del trabajo, así como una buena parte de las ideas, vinieron de Vail. Un acuerdo firmado por ambos en septiembre de 1837 establecía que Morse le otorgaba el 25% de los derechos sobre las patentes, pero que únicamente debía figurar en los documentos el nombre de este. Hasta entonces, los sistemas de telegrafía más comunes, todos experimentales, se basaban en una serie de cables que enviaban una señal, uno por cada letra y número, lo que los hacía muy complejos. En 1837, sin embargo, los ingleses William Cooke y Charles Wheatstone habían construido y patentado un telégrafo con solo 6 cables y una serie de agujas que apuntaban a cada letra según la fuerza de la señal. El avance de Morse fue conseguir la transmisión por un solo cable y con un código. Poco después, en octubre de ese mismo año, Morse presentó en la oficina de patentes una notificación previa para la solicitud de una patente, CAVIT, sobre su invento, que le fue concedida en 1840 con el número US1647. El primer sistema de codificación empleado por Morse era el mencionado anteriormente, en el que cada conjunto de muescas del transmisor correspondía a una letra o número, encontrándose con el problema de que el funcionamiento del telégrafo no era muy fiable. El siguiente paso también fue ideado por Morse con el empleo de números y su conversión del código, mediante un diccionario, en la correspondiente palabra. El diccionario constaba de unas 5.000 palabras, las más usuales del idioma inglés. Con la participación decisiva de Vail, crearon hacia 1838 y revisaron en 1844 el universalmente conocido código Morse de puntos y rayas. A principios de 1838, Morse y Vail hicieron la primera demostración pública de su invento en la ciudad de Nueva York. Cuando Morse materializó su primer modelo de telégrafo, el transmisor se accionaba por medio de una manivela que seleccionaba el correspondiente signo a ser transmitido. Una barra de metal hacía contacto o no con una muesca y en el otro extremo de esta barra se cerraba o abría un circuito que iba conectado a una batería.
Cada signo cerraba y abría el circuito un número de veces determinado. Estos cierres y aperturas del circuito eran transmitidos por la línea telegráfica hasta el receptor, que en este primer diseño Morse montó en un marco para estirar lienzos. De la parte central superior de esta estructura colgaba una especie de péndulo, en cuyo extremo había un lápiz. Cada vez que se cerraba el circuito, un electroimán atraía el péndulo hacia él. Cuando se abría el circuito, el péndulo volvía a su posición normal. El lápiz reproducía estos movimientos sobre una cinta de papel que se desplazaba mediante 3 ruedas y un mecanismo de engranajes. Lo registrado en el papel era una línea en zigzag que reproducía, en cierta manera, las muescas del transmisor. Las señales registradas eran traducidas a los correspondientes signos, letras o números por el operador. Después de esta demostración, la idea de Morse era la de tender líneas telegráficas a lo largo de todo el país. Y en su intento de lograr el apoyo político y financiero del Congreso, entabló amistad con el congresista Francis Smith, que se volcó en su ayuda, pero sin obtener los resultados apetecidos, puesto que el Congreso rechazó su propuesta para concederle dicho apoyo. Hacia mediados de ese año, Morse y Smith partieron hacia Europa con el propósito de asegurar los derechos sobre su patente en diversos países y al mismo tiempo convencer a los gobiernos para la instalación de su sistema. El viaje no dio los frutos esperados y en 1840, de vuelta en su país, Morse siguió por un lado dedicado a la pintura y por el otro a perfeccionar su invento con la ayuda de Bell. En cualquier caso, el sistema de telegrafía de Morse y Bell prevaleció sobre los anteriores debido a su simplicidad y eficacia. Y a mediados de la década de 1840, el gobierno estadounidense tomó nota y facilitó fondos para la construcción de varias líneas. Durante los siguientes 5 años, Morse se dedicó a mostrar sus telégrafos a hombres de negocio y al comité del Congreso, con la esperanza de recaudar fondos que le permitieran realizar las pruebas de transmisión de los mensajes a larga distancia entre 2 ciudades por medio de un cable. Finalmente, en 1843, el Congreso de los Estados Unidos le asignó $30,000 para construir una línea telegráfica de 60 kilómetros que uniría a las ciudades de Baltimore y Washington. En mayo de 1844, la primera línea telegráfica electromagnética estaba lista para la prueba. El 24 de agosto de 1844, Morse envió desde el Capitolio de Washington a Baltimore el primer mensaje telegráfico del mundo, una cita bíblica que ponía de manifiesto su propio asombro de que Dios lo hubiera escogido a él para dar a conocer de esa forma a la humanidad el uso práctico de la electricidad. Después de 12 años de lucha para que reconocieran su esfuerzo, Morse se convertía así en un héroe de la nación norteamericana. A pesar de lo notable de su trabajo, Morse debió enfrentarse a la oposición de supersticiosos que culpaban a su invento de todos los males. El segundo cable telegráfico se extendió entre las ciudades de Washington y New Jersey. En un inicio, las primeras líneas telegráficas enlazaron solamente estaciones ferroviarias. Después se utilizaron para uso oficial de los gobiernos y por último, para el envío de mensajes a particulares. Una vez demostrada en la práctica la posibilidad de enviar mensajes por ese medio a grandes distancias, comenzó de inmediato el rápido enlace entre diferentes ciudades en los Estados Unidos. No obstante el éxito obtenido con su invento, en los primeros tiempos Morse se vio obligado a luchar contra el oscurantismo de la época que achacaba a su invento la culpa de todos los males que acechaban a los ciudadanos. Tuvo incluso que luchar duramente para que se le reconociera el derecho de patente de invención del telégrafo. Debido a que el sistema de transmisión de mensajes por cables estaba siendo desarrollado simultáneamente por científicos de otros países, se vio envuelto en largos litigios ante los tribunales, hasta que en 1854 la Suprema Corte de los Estados Unidos lo reconoció como único inventor del telégrafo. Después de esto, el sistema de telegrafía Morse siguió su perfeccionamiento, siendo Bell el responsable de la mayoría de las mejoras e inventos, como un nuevo tipo de registrador y un manipulador telegráfico empleado en la transmisión. En 1845, Morse se asoció con Amos Kendall, encargándole la explotación de sus patentes. Kendall formó la Magnetic Telegraph Company con Morse y sus asociados y se dedicó a la venta de los derechos para la instalación de líneas por terceros. El invento fue todo un éxito y comenzó a extenderse por todas partes del mundo. En 1850 se trató de establecer una conexión submarina entre Francia e Inglaterra, por lo que dio pie a que en 1866
se lograron unir Europa con América gracias a cables submarinos que pasarían por debajo del Océano Atlántico. El telégrafo sembró la semilla para que décadas después surgiera el teléfono. Por todas partes del país comenzaron a tenderse líneas uniendo a las principales ciudades y en ocasiones sin el pago de cantidad alguna. Debido a esto, la presencia de Morse en los tribunales fue por esta época constante, hasta que en 1854 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ratificó los derechos de Morse sobre sus patentes. La actividad inventora de Morse fue decayendo y a partir de 1850 dejó de participar directamente en las actividades relacionadas con el telégrafo. Morse ganó una gran fortuna con la que compró una extensa propiedad y en sus últimos años se dedicó a hacer obras filantrópicas, aportando sumas considerables a escuelas como Vassar College y la Universidad de Yale, además de otras asociaciones misioneras y de caridad. Sin embargo, en 1854 el empresario Cyrus Field pidió a Morse su opinión sobre el tendido de un cable submarino para la Unión Telegráfica de América y Europa. Morse, que había hecho sus propios experimentos de conducción eléctrica con un cable submarino en el puerto de Nueva York en 1842, contestó con gran entusiasmo que no había objeción alguna para que el cable funcionase correctamente. Field, que tenía sus dudas sobre tal empresa, decidió, después de oír a Morse, lanzarse a ella. Morse tomó además parte en el accionario de la nueva empresa creada para tal fin, la Atlantic Telegraph, y fue nombrado presidente honorario de la misma. En 1857 participó en el primer intento de tendido del cable a bordo del buque Niágara. En marzo de 1859 construyeron la primera línea internacional para conectar Washington con Puerto Rico, entonces una colonia española, y en 1861 se terminó la línea que conectaba ambas costas de los Estados Unidos. Una parte de la fortuna que le proporcionó el telégrafo, Morse la dedicó a subvencionar obras filantrópicas, aportando fondos a instituciones educativas, como ya hemos mencionado, a asociaciones misioneras y de caridad, así como a artistas pobres. Sus últimos años los dedicó a experimentar con la telegrafía submarina por cable. Samuel Morse murió de pulmonía en la ciudad de Nueva York el 2 de abril de 1872, poco antes de cumplir 81 años de edad, y fue sepultado en el cementerio de Greenwood, en Brooklyn. Ese día, los puntos y las rayas enviados a través de los cables de las instalaciones telegráficas transmitieron la noticia que el inventor del telégrafo había fallecido. El sistema de transmisión de mensajes telegráficos por cable de forma inmediata y a largas distancias, ideado por Morse, así como el código que él mismo creó, es el más sencillo y práctico que ha empleado la humanidad durante muchos años. A pesar de la aparición mucho después del telex, del fax y por último del correo electrónico, aún hoy se continúa empleando, aunque en menor escala que antes, el código de telegrafía inventado por Samuel Morse. Morse fue miembro de numerosas instituciones en el mundo de las artes y de las ciencias. Además, recibió innumerables honores en su país y fuera de él, entre ellos la condecoración de diamantes del sultán de Turquía en 1848, la medalla de oro al mérito científico por Prusia en 1851, medalla de oro de artes y ciencias en Gutenberg en 1852, la gran medalla de oro de ciencias y artes en Austria en 1855, el orden de Dannebrog en Dinamarca en 1856, la Legión de Honor de Francia en 1856, la Orden de Isabel la Católica en España en 1859, Calaveiro de la Torre y Espada en Portugal en 1860, la Orden de San Mauricio y Lázaro en Italia en 1864. En 1851, una convención de países europeos le concedió un premio de 400.000 francos en reconocimiento de su contribución al desarrollo del telégrafo. Alfred Bell. Ya saben ustedes aquellos de que unos llevan la fama y otros cardan la lana. Y ese dicho tiene un pozo y una sabiduría que se cumple en multitud de ocasiones. ¿Quién inventó el código Morse? Pues no fue Samuel Morse, a pesar del nombre del código. La idea de codificar cada letra con una secuencia diferente de puntos y rayas y así poder transmitir dichas letras y por lo tanto un mensaje fue de Alfred Bell. Este hombre era uno de los colaboradores de Morse y tuvo la feliz idea, además de poner las normas básicas. Decidió que las rayas debían durar 3 veces más que los puntos y las palabras se debían separar utilizando un silencio que duraba unas 5 veces lo que un punto. Morse aceptó la idea desde un primer momento y le pareció que habría un gran futuro a sus trabajos. Así patentó la idea y comenzó a conocerse aquel código como código Morse. Es decir, Morse lleva la fama, pero no cardó la lana solo, sino que Alfred Lewis Bell inventó aquello por lo que hoy todos conocemos a Morse, su código.
Otros datos de interés acerca de Samuel Morse. El inventor americano Samuel Morse creó en 1838 su código, en el que las letras son representadas por una combinación de señales cortas y largas. Aunque el uso del telégrafo ha sido reemplazado por nuevas formas de comunicarnos, este código aún es utilizado hoy en día en aviación, en dispositivos para personas con discapacidad, para la señal internacional de emergencia y para pasarse respuestas en exámenes sin que los profesores se den por enterados. Morse fue un líder en un movimiento anticatolicismo en los Estados Unidos y anti-inmigrante de mediados del siglo XIX. En 1836 se postuló infructuosamente como alcalde de Nueva York por el Partido Nativista, recibiendo solo 1.496 votos. Morse trabajó para unir a los protestantes contra las instituciones católicas, incluidas las escuelas, y quería prohibir la participación de los católicos en los cargos públicos, además de limitar la inmigración desde países católicos. A pesar de lo notable de su trabajo, Morse debió enfrentarse a la oposición de supersticiosos que culpaban a su invento de todos los males. Además, el invento estaba siendo desarrollado simultáneamente en otros países y por otros científicos, por lo que Morse se vio envuelto en muchos litigios para obtener los derechos de su sistema. Estos derechos le fueron finalmente reconocidos en 1854 por la Corte Suprema de los Estados Unidos. Si se comete un error al transmitir el mensaje en Morse, la señal error son 6 ecos E, en grupos de 2, tal y como lo vemos en la imagen. Hemos llegado al final de la explicación. Espero les haya gustado. No olvides suscribirte a Cultívate Tips si aún no lo haces. Darle al botón de me gusta si te ayude a conocer mejor este tema. Y puedes dejar tus dudas y comentarios sobre el video en la sección de comentarios. Además, ahora puedes seguirme en mis redes sociales de Cultívate Tips. Que tengas un lindo día. Adiós.